Quiero compartir un tema que titulo Conocer la verdad, libres de la idolatría. De eso vamos a hablar. Conocer la verdad, libres de la idolatría. Quizás haya varias familias o personas que me están oyendo y me están viendo, que su contexto sea muy parecido al nuestro, al de nuestra casa, al de nuestra familia. Y en medio de toda la formación que tuvimos como familias que formábamos parte de la comunidad católica, pues hicimos muchas cosas que nos conectaron con expresiones de idolatría. Así se llama, así lo llama la palabra de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelo que él en una ocasión contrató un autobús y nos llevó a muchos de la familia para hacer romería en Chiquinquirá. Recuerdo muy bien ese viaje. Y pues todo eso era parte de nuestro diario vivir como familia. También recuerdo la familia de mi papá, más que todo, habernos encontrado. Hay un sitio por los lados de San Gil hacia adentro, vía Charalá, hay un sitio que se llama El Páramo. Entonces, para algún mes del año, no recuerdo con exactitud, si es para enero o febrero, siempre se daba el tema de ir a ese sitio con el objetivo de pagar misas, de pedirle a la Virgen del Páramo que ayudara, ¿verdad? Y recuerdo que yo estaba muy niño, recuerdo haber ido una sola vez, ¿no? Mi papá o mi mamá tal vez no nos llevaron más veces, pero recuerdo que en el parque toda la familia nos reunimos y mis tíos bajaban de los carros como unos paquetes envueltos en unas sábanas blancas o unos trapos blancos grandes. Y ahí en el parque, sentados en el pasto, abrieron eso y ahí había gallinas criollas, yuca, papa, plátano, traían ají, no, deliciosos, pegamos unas comidas, pero de paso pues había que pagar las misas, la cuestión. Recuerdo a mi mamá también que nos llevó, había que descender por el otro lado del pueblo, había que descender bastante tramo y había un chorrito allá como una fuente de agua, recuerdo muy bien. Y yo sí tenía curiosidad que mi mamá había llevado una garrafa de aguardiente, pero desocupada, ¿verdad? Y la había llevado y yo decía, ¿para qué? Era para traer agua de esa fuente. La gente hacía cola, tocaba hacer cola. Y allá en el chorrito era muy pequeño y tocaba tener paciencia para que se llenaran las vasijas que la gente llevaba. Y la idea es, mi mamá lo hizo con la intención nos dijo a todos en secreto ya en la casa, bueno, mijo, yo traje esta agua porque voy a darle esta agua a fulano de tal para que Dios lo cambie. Entonces le echaba un chorrito de esa agua en el chocolate, en el caldo, pues no sabíamos, pero era parte, ¿verdad? Parte de la forma como se creía en Dios. Pero la gota que rebosó la copa y lo que a mí más me impactó siendo niño es que yo siempre vi a mi mamá muy enferma. Mamá fue una persona con ella decía que le dolía todo, ¿verdad? Y enferma de una cosa y enferma de la otra. Y a mi mamá le recomendaron muchas cosas que hiciera y ella las hacía. Recuerdo que en una ocasión le dijeron que fuera a Valledupar y que cerca de Valledupar había un señor brujo, así dijo ella, voy a donde el brujo que es bueno. Y entonces ella un día arrancó para allá, después con el tiempo nos contó, llegó a Valledupar y luego fue por allá a una finca donde lo orientaron y allá llegaba más gente y fue para que le hiciera algunas cosas, bebedizos, rezos, qué sé yo, para ver si se sanaba y mamá seguía peor. Entonces un día recuerdo muy temprano ella, antes de yo irme para la escuela, mi mamá se sentó en la cama y me paró así de frente y me dijo, mijito, ¿usted me ama? Y pues yo le dije que sí, Sí, me dijo, ¿pero en serio? Le dije, sí. Dijo, bueno, usted me va a ayudar a hacer algo que eso sí es lo que verdaderamente me va a ayudar a sanarme. Entonces, pues me explicó más o menos, me dijo
que había que pagar una misa aquí al Cristo Caído de Girón, que está cerca de Bucaramanga, pero la plata para pagar esa misa había que pedirle limosna. Imagínense a quién mandó a pedir la limosna. Entonces me explicó y pues yo dije, pues hay que hacerle. Yo no recuerdo si duré como 2 meses recogiendo la plata, pero sí recuerdo las experiencias. Entonces yo iba a la escuela, volvía y almorzaba, y por la tarde o a la hora que tenía libre, mamá me alistaba y me decía, bueno, mijo, hágale. Y me enseñó más o menos lo que había que decir. Entonces yo llegaba con muchos nervios, tocaba la puerta y como veían un niño ahí muy bonito, sí, el niño era indefenso, inofensivo, entonces me decía, a la orden, niño. Y yo entonces comenzaba así como el Chavo del Ocho, buena señor, yo vengo a pedirle un favor, y yo todo nervioso, y les explicaba, es que mi mamá está muy enferma, entonces le dijeron que había que pagar una misa al Cristo Caído de Girón, pero que esa misa había que pagarla, con plata pedía el limosna. Entonces yo vengo a decir, usted por favor, me colabora. Y algunos decían, ay, vaya con ese cuento, y me tiraban la puerta por la cara. Otros me regañaban, otros le decían, dígale a su mamá que agarre oficio, que cómo le ocurre, que si quiere que le mandemos el bienestar familiar, bueno, de todo. Otros sí me daban, nunca nadie me dijo, a ver, ¿cuánto cuesta? Y le doy todo, nada, eso era moneditas, moneditas. Y mi mamá iba contando, entonces yo le decía, falta, sí, falta, y dale otro día. Yo creo que duré como 2 meses recogiendo esa plata, y cuando ya ella contó y ya sabíamos que alcanzaba, una mañana muy temprano, 4 de la mañana, arrancamos porque había que ir a Girón a pie, desde el barrio La Feria hasta Girón, eso era lejos. Entonces mamá dijo, hay que irnos de madrugada para que no nos agarre el sol de la mañana que pega muy fuerte, qué sé yo. Yo creo que como a las 7:30, 8 ya estábamos allá en Girón, y entonces fue por una ventanilla ahí al lado de la iglesia, recuerdo muy bien todo, y ella dijo, bueno, señor, vengo a pagar la misa por mi salud, para que Dios me sane, y entonces esta misa es con plata pedida en limón. Ella explicaba todo y entregó todas las monedas, la plata que había recogido. Ellos contaron y le dieron un recibito pequeño y le dieron como unas velas o algo, y entonces acto seguido había que arrodillarnos, encender las velas y arrodillarnos en la entrada de la iglesia, ahí en Girón, y comenzar de rodillas hasta allá adelante, rezando. Mamá rezaba, yo repetía, y ahí estaba, mis rodillitas me hacían así, ¿verdad? Y la vela chorreaba, y yo, por la sanidad, mi mamá así chorreaba la vela, me quemaba las manitas, pero bueno, todo eso. Ya, al terminar, pues había que poner la vela donde estaba la imagen del Cristo Caído, y luego pues asistir a la misa que seguía, y el regreso sí fue en bus. Ya. No recuerdo si comimos fritanga, creo que no, pero ya, ese fue. Entonces recuerdo todo ese tema, pero luego tengo claro un día que mi mamá llegó a la casa y dijo, mijo, ahora sí. Y nos contó su experiencia de haber conocido a Jesús en la iglesia de nuestro pastor Humberto. Y entonces ella, yo recuerdo que mi mamá había mandado a hacer un comedor muy grande, y siempre recuerdo, mamá tenía por costumbre pegar el comedor a la mesa a la pared, y ponía las sillas así por los lados, pero toda la vida desde niño yo recuerdo que más de la mitad del comedor literal era lleno de medicamentos y cosas que ella se tomaba para todo lo que sufría. Entonces ahí medio cabían los platos por el ladito, pero todo era lleno de eso. Y esa vez llegó y nos contó que el Señor la había sanado. Adentro de la habitación de mi mamá, pues había un altar grande, habían camándulas de diferentes tamaños, había unas camándulas que eran reflectivas, en la oscuridad brillaban. Había una camándula así de unas pepas de madera grandes que la ponía en la pared, y muchas imágenes de vírgenes, de santos, todo eso era su altar, y una que otra veladora que a veces nos metió el susto de que se acababa y se incendiaba y tocaba apagar rápido, todo eso. Pero esa vez que mamá nos contó eso, un día le dije a mi hermano, uy, mi mamá se volvió loca. Yo fui a la cocina y le dije, Hernando, mi mamá se volvió loca. ¿Y por qué? Porque mi mamá, ella lo hizo porque le nació, literal, agarró un costal
Y agarró cada uno de esos ídolos y los echó, y todo su altar lo bajó y lo echó ahí. Y a la par de eso, todos los medicamentos, las cosas que tenía en la mesa, eso quedó limpio, no quedó nada. Y a partir de ese tiempo para acá, mi mamá, la vida le cambió. Y comenzamos a ir a la iglesia. Yo fui el último que llegué de la casa a la iglesia. Y comenzó una vida distinta y ya todo ese tema cambió. Entonces ya comencé a ir a la iglesia y comencé a entender la palabra y entendí que nosotros todos esos años habíamos vivido pues creyendo en expresiones de idolatría. Pues que no nos parece malo e inofensivo, pero que la palabra de Dios tiene enseñanza sobre eso. Pero cuando mi mamá conoce al Señor y conocimos el Evangelio, es lo que yo traduzco como que conocimos la verdad y Dios nos hizo libres de idolatría. Recuerdo que mamá en Chiquinquirá compró una caja grandecita de puros escapularios, unas efigies chiquitas, como una carterita chiquita, y adentro tenía la imagen de la Virgen de Chiquinquirá y la imagen del Sagrado Corazón, y una oracioncita chiquita, y yo la cargaba siempre en la cartera. Era idolatría por todo lado, en los carros, en todo lugar. Pero luego yo la confrontaba a mi mamá, le decía, mamá, pero ¿cómo así? Nosotros somos... Y comenzó con paciencia a explicarme, y el pastor también. Y uno de los primeros versículos que me impactó a mí fue Juan 8:32, que dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí aparece Juan 8:32. Entonces de allí yo entiendo lo siguiente. Número uno, que Dios es el único digno de adoración. Ya leí Juan 8:32, producción. Juan 8:32. Y lo primero que quiero decir es que Dios es el único digno de adoración. Miren cómo dice Éxodo 20 a partir del versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Me llama la atención porque ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. En el primer mandamiento Dios lo que advierte al pueblo es: cuidado, ustedes se van a hacer imágenes, porque la gente cuando desea justificar el tema de la idolatría dicen, pero no, es que es una imagen de Dios, es una imagen del santo fulano. Pero Dios dice, no es necesario, no te harás imágenes, tampoco las vas a adorar, les vas a rendir pleitesía. No es un no, hay un no rotundo de la palabra de Dios. Dice, no las adorarás, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque el principio es muy claro. El único digno de adoración y de ser reconocido es el Señor, no es nadie más. Él es el único que merece todo reconocimiento y toda gloria. Lo segundo que yo aprendí es que la idolatría no se limita a imágenes físicas. Y obviamente leyendo, escuchando personas que saben mucho de eso, me dicen, mira pastor, en el mundo moderno, en el tiempo en el que estamos, la idolatría no está sujeta solamente a una imagen de un santo o de una virgen o a una imagen del mismo Señor, sino que la idolatría puede manifestarse, por ejemplo, en la obsesión por el éxito. Hay personas que están obsesionadas por ganar, y sencillamente eso se ha convertido en el ídolo de ellos. Otros, el ídolo es el materialismo, solamente piensan en las cosas materiales, es lo más importante. Como leía un hombre hace tiempo decir, si tú quieres saber qué es lo que más amas en la vida, mira aquello que le dedicas más tiempo, eso es lo que más amas. Y obviamente cuando decimos a lo que le dedicamos más tiempo, es que a veces pensamos más incluso en las cosas materiales que en el mismo Dios que nos dio la existencia. Hay personas que su ídolo es el entretenimiento. Ellos viven en función de eso y ellos respiran y no les importa nada de Dios más que una vida entretenida. Otros, la idolatría de ellos o su ídolo está sujeto a relaciones personales
que han tomado o son el centro de nuestra vida. Sin esas personas llegamos a concluir que no podemos vivir. Puede ser una novia, un novio, una persona que pues es mortal y mañana o pasado va a faltar. Y si falta porque se fue o falta porque se murió, se siente que sin esa persona se muere, no puede vivir, y sencillamente eso puede ser una expresión de idolatría en nuestras vidas. Lo tercero es que el Señor desea que nosotros podamos tener un corazón sin división. ¿Cómo así un corazón sin división? En Mateo, el capítulo 6, versículo 24, Jesús habla de las riquezas o de los bienes y dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesús está hablando de la importancia de vivir con un corazón íntegro. Y cuando se habla de un corazón íntegro, es un corazón que no permite el amor mayor que el amor de Dios a algo que no es Dios. Como en este caso de Mateo, que habla de las riquezas. Pero es que hay personas que, si no tenemos cuidado, llegamos a amar a personas, a cosas, más que a Dios, o pensamos que los amamos a ellos o a ella o a eso igual que a Dios, o le damos el mismo interés que le damos a Dios, y resulta que allí se puede llegar a tener un corazón dividido, que no sabe realmente qué es lo que más ama, cuando la palabra del Señor dejó claro diciendo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando se aman las cosas más que a Dios, allí hay un corazón dividido. ¿Cuándo viene o cómo entra una persona, cómo concibe una persona el salir de la idolatría a la libertad o de cualquier otro tipo de pecado? Porque la idolatría es un pecado ante Dios. Hay que pasar, o Dios nos va a permitir pasar por un proceso de arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento y la renovación son claves en esa transición a la libertad. Dice Primera de Juan 1:9 así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es una sola vez en la vida. El arrepentimiento puede ocurrirnos todos los días. Puede venir a nuestra vida con frecuencia. Cuando una persona se arrepiente, cuando identificamos que algo que hicimos no estaba correcto. Ustedes recuerdan cuando hemos ofendido a un ser querido, a una persona que apreciamos, hemos faltado el respeto a alguien y lo reconocemos y sencillamente nos acercamos y pedimos perdón. Ese acto de reconciliarnos está antecedido por el arrepentimiento, esa capacidad de reconocer: wow, metí la pata, por ahí no es. El arrepentimiento es demasiado saludable. Se ha llegado a identificar que las personas que nos arrepentimos genuinamente nos rejuvenecemos. La salud para ellos es mejor. Pueden conectar con milagros de sanidad. El arrepentimiento es el punto final para las famosas enfermedades psicosomáticas que no salen en los exámenes. La persona que va súper enferma y el médico le dice: mija, usted no tiene nada. Oye, señor, yo aquí en los exámenes no le veo nada. Y la persona dice: pero yo sigo peor cada día. Y entonces se conoce como enfermedades del alma, que vienen con el arrepentimiento. Escuché a uno de los hombres que más le ha predicado a las famosas madres de la Plaza de Mayo, que son las mamás de los argentinos que murieron en la guerra de las Malvinas y que hasta muy ancianitas siempre se hicieron en la Plaza de Mayo a llorar sus hijos y a esperarlos incluso. Y dice él
Yo nunca vi a tantas personas sanarse como cuando fui y les prediqué a ellas, y literal eran tan evidentes los milagros que hasta se escuchaba el ruido de la sanidad, de las columnas vertebrales enderezarse, los brazos volver a su sitio, las personas encorvadas quedar firmes, porque cuando se arrepentían la sanidad venía y tocaba sus cuerpos. El arrepentimiento es demasiado saludable. El arrepentimiento es el mejor antídoto contra la amargura. ¿Conoces a alguien que tú dices, esa señora sí es amargada, ese hombre sí es amargado, come alacrán todos los días? Bueno, esa persona puede ser libre en un acto de arrepentimiento al pedir perdón por sus pecados. Y por último, cuando hablamos de la verdad libre de la idolatría, la verdadera libertad está en Jesús. Él es la verdadera libertad. Juan 10:10, el mismo Jesús dijo: muchachos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dijo Jesús, en abundancia. En nuestra experiencia como familia, todo cambió. Pues no somos la familia mega perfecta que digamos, pero yo sí recuerdo que cuando conocimos la verdad, fuimos libres. Y dentro de las cosas que fuimos libres fue de la idolatría. Ya no estoy pendiente si se me quedó la cartera con la efigie. Ya no estoy pendiente si tengo alguna imagen en el carro para que me proteja de algo. Ahora tengo la firme convicción que dentro mío está el Espíritu Santo y que Él me revelará el amor de Cristo y Él me ayudará a conocer la verdadera libertad que Jesús compró en el madero del Calvario. Que no se necesita que nos inclinemos, que nos arrodillemos, que adoremos una imagen, porque la palabra del Señor lo prohíbe. Nos dice que el Señor desea vivir, dice Pablo, que nuestro cuerpo pasó a ser el templo del Espíritu Santo. Por eso, si alguien que me está escuchando en esta mañana o está viendo esta conferencia por alguna red social, yo quiero invitarte para que le creas a Dios que Él es la verdadera libertad, que vivir en idolatría es vivir con una verdad a medias, y que Dios no es experto en las verdades a medias, que el Espíritu Santo es especialista en guiarnos a toda verdad. Permíteme orar en este día. Señor, quiero darte gracias, porque no hay nadie que pagó por nuestra total libertad, sino tú mismo, Señor. Tú lo hiciste en el madero del Calvario. Pagaste el precio total, el precio suficiente para hacernos libres. No necesitamos, según lo enseña tu palabra, una imagen o algo para ver, para adorar, para creer. Tu Santo Espíritu es suficiente, y encontrarnos con tu palabra es la verdadera fuente de la libertad. Yo te pido, Señor, que ayudes a cada uno de todos mis amigos que en este día, Señor, han estado frecuentando las expresiones de idolatría, que ellos sean capaces de creer en ti, Señor, y que puedan recibir todo el beneficio que genera el venir a Jesús a través del arrepentimiento. Padre, gracias por permitirnos abordar y ser construidos con tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Aplaudimos al Señor por su palabra en este día tan especial. Me gustaría, antes